Listo, entonces en este video vamos a ver lo correspondiente al plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano está formado por dos líneas rectas, una vertical y una horizontal, la cual reciben los siguientes nombres. La recta horizontal va a recibir el nombre de X y el eje vertical va a recibir el nombre de la Y. En la intersección de ellas dos vamos a tener el cero o el origen. Hacia la derecha vamos a tener los números positivos y hacia arriba también vamos a tener los números positivos. Hacia la izquierda vamos a tener los números negativos y hacia abajo también vamos a tener los números negativos. Cabe resaltar que este plano cartesiano está conformado por todos los números reales, ¿listo? Por el conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir? Pues que si bien yo acá voy a poner estos números, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y 8, también cabe la posibilidad que yo pueda poner números que están entre estos dos, o sea, números decimales. Pero por cuestiones prácticas vamos a empezar con números enteros. Entonces acá sería 1, sería 2, 3, 4, 5, 6. Y acá serían ya los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. De igual manera, hacia abajo también dijimos que eran números negativos. Listo, entonces ¿en qué consiste? A nosotros nos van a dar una pareja ordenada o una coordenada. Acá lo voy a escribir de forma general. Esta coordenada, cada parejita tiene esta forma. ¿Qué quiere decir? Que este primer elemento siempre lo vamos a ubicar en el eje de las X, o sea, en este que está horizontal, en este eje. Y el segundo elemento, que es Y, lo vamos a ubicar en el eje que es vertical. ¿Listo? De tal manera que cuando yo tenga la primer pareja, entonces yo sé que 3 lo voy a ubicar en el eje X, entonces lo identifico que sería acá. Y 2 en el eje Y lo identifico que sería acá. Entonces, inicialmente, mientras cogemos la práctica, podemos ir señalando unos punticos, unas lineecitas, de tal forma que cuando estas dos lineecitas se intersecten, ahí va a ser mi coordenada. En este caso, esa coordenada 3,2 yo la he llamado A, entonces voy a poner el nombre. La segunda coordenada me dice que es 4, el primer elemento, o sea que lo voy a ubicar en el eje horizontal de las X y 1 acá en el eje vertical. Y vuelvo y empiezo a hacer estos punticos hasta acá y acá en su vértice voy a poner el nombre de ellas. Entonces acá sería el B. Ahora el C sería el 2 en el eje de las X, que sería este, y el 1 en el eje de la Y. Entonces, como acá ya hice una construcción de la línea sobre el 1, entonces simplemente voy a subir con el 2 hasta el 1 y voy a pintar, voy a reteñir que ahí es mi coordenada y le voy a poner el nombre que sería la letra C. En el caso de la letra D, donde vemos que el segundo elemento, o sea, el que va ubicado en el eje Y es 0, pues eso quiere decir que no va a tener ningún movimiento esa coordenada
ni para arriba ni hacia abajo. O sea, va a quedar sobre el mismo eje X. Entonces, ese punto, como bien dijimos, va a quedar sobre el eje X. Entonces lo retiño y le pongo el nombre de la coordenada D. De igual manera, el punto E, el 0, viene en el primer elemento que corresponde a la X, quiere decir que no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda y se va a quedar sobre el eje Y, que el eje Y me dice que es 5, entonces ubico el 5 y retiño mi coordenada 0.5 y va a ser la coordenada E. También podemos ubicar números negativos. Realmente recuerden que podemos ordenar toda esta clase de números. Los números reales son aquellos que vienen desde menos infinito. ¿Sí? Entonces acá vendría menos 4, menos 3.5. Menos 3, así sucesivamente, el 0, el 1, listo. Entonces dijimos que vamos a hacer la coordenada, entonces sería el primer elemento menos 3, lo ubico acá, vea, acá lo veo, y el menos 2 que está acá en esta parte, y entonces empiezo a prolongar unas líneas hasta cuando yo sé que ellos ya se van a intersectar y acá tendría mi coordenada F. Más adelante, pues no es necesario hacer estas lineecitas punteadas, igual como estamos trabajando en una hoja cuadriculada, podemos llegar de inmediato a la intersección de ellas y ubicar ahí la parejita ordenada. Y por último, pues vamos a tener menos 1, menos 3. Entonces, el primer elemento, recordemos que pertenece al eje X, sería este menos 1. Y menos 3 sería el eje de la Y. Entonces acá prolongo una línea recta hasta menos 3, que es donde se intersectan, y hago mi coordenada y le pongo el nombre. Esta sería la forma de ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano.